Hola, bienvenidos a un día más de actividades. El día de hoy nos corresponde continuar con nuestras actividades y esta vez con el área de matemáticas. De nuestro proyecto científico número 4 estamos viendo lo que es semana número 1. Como conocedores pues del tema de este proyecto ya lo sabemos. Y el objetivo del aprendizaje del proyecto científico nos dice que los estudiantes comprenderán que el correcto funcionamiento del cuerpo humano está relacionado con actividades que aseguren la salud integral y que sean comunicadas a través de medios de incidencia individual y colectiva. Para los estudiantes de octavo A y B, les saluda la licenciada Leticia Bonebra. Vemos lo que es la actividad número 4 relacionada al área de matemáticas con su tema modelos matemáticos sencillos como funciones. Para tener una introducción acerca de este tema, hemos comparado con lo que es la frecuencia cardíaca. Nos preguntaremos qué será la frecuencia cardíaca, pues el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Aquí les presento lo que es una tabla de valores de la frecuencia cardíaca, donde encontramos los grupos, las edades y los latidos que debe de tener cada grupo según la edad. Tenemos desde el recién nacido hasta el adulto. ¿Cuántos son los latidos o las pulsaciones que debe de tener por minuto? Si nosotros nos damos cuenta que el pulso es la expansión transitoria de una arteria y constituye un índice de frecuencia y ritmos cardíacos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto. Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre al interior de la aorta. Esta expulsión enérgica de la sangre origina una onda que se transmite a la periferia del cuerpo a través de las arterias. Las cifras normales de la frecuencia del pulso en el paciente adulto hombre es de 70 latidos por minuto y en la mujer adulta es de 80 latidos por minuto. La oscila entre 60 y 80 por minuto. Cuando ya nosotros vemos que la bradicardia, o sea, vamos a ver esta palabra, esta frase bradicardia, significa disminución de los latidos cardíacos con una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. O sea que cuando el paciente tenga menor de estos latidos, ya está entrando a lo que es la bradicardia. ¿Sí ven? Y lo que es la taquicardia es la frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. Usted puede comprobar a través de la tabla que dejamos aquí. A continuación presentamos lo que es el tema del área. En este caso tenemos lo que es una función. Nos corresponde analizar en el texto de matemáticas de octavo eje B en las páginas 226 y 227. Encontramos este tema que nos dice en el ¿sabías qué? Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Veamos qué contiene, cuál es el concepto. Nos dice que la función es una relación entre dos conjuntos A y B. Estamos observando aquí. Que asigna a cada uno de los elementos del conjunto A que se llama dominio o partida. Uno y solo uno de los elementos del conjunto B que se viene a llamar rango o llegada. Los elementos del conjunto A se llaman entrada y los elementos del conjunto B se llaman salida. Podríamos tener ¿cuántas partes? 2 a 3 partes como se llama. Estamos presentando aquí lo que son imágenes cuando da a entender cuándo es una función y cuándo no es una función. Los gráficos muestran las relaciones entre dos conjuntos que además son funciones. La tenemos en la parte de arriba. ¿Cuándo es una función? Veamos qué contiene. Dice la función cuando el valor de una variable depende del valor de una variable x, se dice que y está en función de x. Esto se representa como y es igual a f entre x y se lee y es igual a f de x. Entonces vemos que la x es la variable independiente y la y la variable dependiente. ¿Cómo más lo podríamos llamar? Que la variable independiente viene a ser la horizontal y la variable dependiente la vertical, que es la y.
Por lo tanto, para que una relación sea función, cumplirá con dos características. La primera, todos los elementos del conjunto inicial intervienen en la relación. Las características, ¿verdad? La segunda característica, a cada elemento del conjunto inicial le corresponde solo un elemento del conjunto final. Tiene que tener la relación de 1 a 1. Si sale, así mismo llega, para que sea una función. Y si no es así, no será una función. Vemos la conclusión, o sea, esta es la definición. Y se llama variable dependiente y la X, en este caso, la independiente, lo que ya les había mencionado. ¿Cómo más la podríamos llamar? Los ejes de la X y el eje de las Y. Por ejemplo, explicamos un ejemplo, identificar variables dependientes e independientes. Completar la tabla y graficar. Aquí les estoy presentando una tabla con valores de independiente, que ya le pusimos el nombre, tazas de harina, y la dependiente, gramos de harina. Entonces nos dice que esta tabla, la relación es multiplicativa. Por cada taza de harina que se aumenta, la cantidad sube 100 gramos. Estos valores se pueden graficar en el plano cartesiano. Si ustedes pueden observar aquí, tazas de harina, pues tenemos 0 hasta la 3, o sea, el ejemplo. Vamos a ver lo que es cuánto aumenta según los gramos. En este caso me indica que es multiplicativa, ¿verdad? Si yo tengo una taza de harina, viene a ser, aumenta o la cantidad de 100 gramos. Acá pues ya voy a tener 2 tazas de harina y viene a ser en gramos 200 gramos de harina. Y así sucesivamente. Estamos viendo, para cada relación se puede escribir una ecuación. Esta ecuación toma el nombre de función, porque el valor de la variable dependiente está en función de los cambios en la variable independiente. Si usted puede observar el plano cartesiano a través de este ejercicio, de este ejemplo, gramos de harina, ¿cuáles son los que va a aumentar? Miren en el plano cartesiano. El eje de las Y es la dependiente y el eje de las X la independiente. Entonces vemos que en la independiente pues van a ir las tazas de harina y en la dependiente ya van los gramos porque está subiendo, ¿verdad? Entonces de esta manera viene a ser un ejemplo de función lineal. Si usted puede observar, pues aquí en el plano cartesiano yo me voy a ubicar, siempre va a haber aquí la mitad, y voy a ubicarme entre 1 hasta 100 gramos. Voy a colocar un punto. Luego me voy a ubicar en la segunda taza de harina y me va a llegar hasta 200 gramos. Voy a colocar otro punto y en la tercera taza de harina me va a subir a 300 gramos, ¿verdad? Entonces voy a trazar una línea y tiene que salirme, que pase por encima de los puntos que he ubicado, que para que me dé función lineal. Sería la explicación del ejemplo 1. Vamos a ver el ejemplo 2. Me dice relacionar los conjuntos A. Aquí tengo, es igual entre llaves 1, 3 y 5. Y el conjunto B tiene 2, 4, 6 y 8. Con la condición de que B es igual a A más 1. Entonces voy a identificar si es o no una función. En el caso de que lo fuera, indicar el rango. Aquí yo tengo el conjunto de salida y el conjunto de llegada. Si ustedes podrán observar, todos están desde que sale y llega a 1 con 1, ¿verdad? Las características de una función me viene a decir que se llaman dominio, que es igual al conjunto de partida. Y segundo, no sale más de una flecha de cada uno de los elementos del conjunto de partida. Por lo tanto, esto es una función, porque lo estamos viendo que desde que sale llega con 1. ¿Sabías que, en este caso, lo que es el recuerda, una relación de R de un conjunto A en un conjunto B es un subconjunto del producto cartesiano entre A por B, que cumple una ley, regla o característica particular, la cual hace corresponder los elementos del A con los elementos del B.
tenemos las actividades presentes después de haber analizado el tema, ¿no? La primera, determine si los gráficos presentados son o no funciones. Argumente su respuesta. De la actividad, pues hemos tomado dos ejemplos. Usted puede realizar aquí, uno es si es función y el otro no es función. Entonces debe de analizar los dos ejemplos y ubicar una X, un visto si es o no función y por qué. En la actividad 2 me indica complete las tablas y represente en el plano cartesiano. Yo aquí les he ubicado ya la tabla, solo de completarla, y en el plano cartesiano usted va a ubicar, dependiendo cómo les vaya a solicitar. En este caso yo tengo el eje de las X, el eje de las Y. ¿Qué número faltaría para completar la tabla? Si yo no me estoy dando cuenta que el eje de las independientes tengo 12, 11, 10, 9, 8, o sea, está bajando de uno en uno, ¿verdad? Y en este caso el eje de las Y me está aumentando, me está disminuyendo del 10, 9, ¿qué más seguiría? De uno en uno me está indicando 8, 7, 6. Y luego lo voy a ubicar aquí en el plano cartesiano y trazo la línea. Asimismo, tengo la otra tabla, donde usted va a identificar qué es lo que le hace falta, qué valor, y lo ubica. Y luego lo representa en el plano cartesiano. Vemos las actividades, continuamos con la número 3. Resolver el siguiente problema. Un chef cocina 5 kilos de proteína para 20 personas. ¿Qué es lo que va a realizar a través de este problema? Realizar la representación gráfica de la función planteada utilizando una tabla de valores, en la cual asignamos cantidades a la variable independiente. Primero, va a verificar si la relación anterior es o no una función. Segundo, identificar la variable dependiente y la variable independiente. Tercero, escribir la función que modela el problema, o sea, la definición. Tiene que realizar la tabla, luego verificar si es o no una función y representarlo en el plano cartesiano. Esto sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Excelente tarde para